darle la bienvenida a esta reunión, partiendo por agradecer la presencia del rector, de autoridades de la universidad, y agradecer también a nuestros auspiciadores, Contémpora Seguros Generales y Banco Santander, que hacen posible esta reunión mensualmente. Quisiera decir que en esta ocasión, en esta coyuntura mundial, uno de los temas más relevantes, obviamente, es la discusión monetaria. Lo que estamos viendo no solo por los temas de inflación local e inflación internacional, sino que también la discusión intelectual respecto de qué es lo que verdaderamente ha sucedido en los mercados monetarios en los últimos años, cómo interpretar el gigantesco incremento en los balances de los bancos centrales, tanto en Chile como en el mundo, qué implicancias tiene para el mundo empezar a recoger esa cantidad de liquidez. Son temas de alto impacto y de alta discusión. Y por lo tanto tenemos un tremendo privilegio hoy de contar con uno de los más importantes expertos en esta materia a nivel chileno, no solo por su trabajo en el Banco Central como vicepresidente en la actualidad y consejero, sino que también por su trayectoria académica y profesional. Para mí es un tremendo honor tener a Pablo García acá, vicepresidente del banco, a quien le agradecemos que haya aceptado esta invitación para realizar un análisis monetario sobre el quehacer de la política monetaria en Chile y una discusión más general respecto de las implicancias globales de aquello. Pablo es ingeniero comercial y magíster en Ciencias Económicas de la Pontificia Universidad Católica y tiene un doctorado en Economía en MIT. Se ha desempeñado en el Fondo Monetario Internacional y además presidió el Comité de Ética del Directorio y fue miembro del Comité de Evaluación Interna del Fondo Monetario Internacional. También trabajó muchos años en el Banco Central. Antes de ser consejero, tuvo diversos cargos ejecutivos y de investigación, entre ellos director de estudio del banco. Ingresó al Consejo en el año 2014 y fue nombrado vicepresidente en febrero de este año. También ha desarrollado una destacada actividad académica en la Universidad de Chile y en la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Qué mejor manera de poder discutir sobre los temas de inflación, política monetaria, que con la presentación de Pablo? Pablo, muchas gracias. Bienvenido. Buenos días. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Gracias, rector, por la oportunidad de estar acá. Gracias, Sebastián. Siempre un gusto conversar contigo sobre temas de los cuales todos nos hemos dedicado bastante por mucho tiempo. Esta presentación va a ser relativamente breve, son un poco más de 10 láminas. Hay un documento que también preparé y que está disponible o va a estar disponible, si no ahora, en un ratito más, en la página web del banco, donde lo que básicamente hago es que retomo una pregunta que quizás algunos de ustedes se acordarán, que surgió en varios intercambios y debates hace como 20 años entre personas que estábamos en el Banco Central. Yo estaba en la gerencia de análisis macro, Rodrigo Valdés, el agente de estudio, y tuvimos harta discusión sobre temas muy parecidos a los que voy a hablar hoy día, en particular con Aldo Lema y con Rodrigo Cerda. Y la pregunta era, ¿importa el dinero en el esquema que tenemos en Chile? Por supuesto, hay un argumento básico que si hacemos política monetaria el dinero tiene que tener, comillas, importancia. Pero hay que tener un poquito de foco adicional para ver qué es lo que nos queremos, a qué nos referimos con ese concepto de importancia. Entonces, si uno observa lo que ha pasado recientemente, o más que recientemente, en los últimos 20 años, con el dinero en Chile. Hola, Manuel. Qué gusto verte. Vemos que hay bastante movimiento en realidad. El dinero en Chile ha tenido fluctuaciones que son bien notables.
no solamente ha tenido fluctuaciones que son bien notables, sino que también en este periodo de más de 20 años, justo cuando hemos implementado en Chile el esquema de metas de inflación. Y también es bien notable que estas fluctuaciones que han tenido los agregados monetarios no son de cierta forma parejas. O sea, aquí tenemos los tres típicos agregados que uno mira, el M1, el M2, el M3. El M1, ¿cierto?, son los circulantes más los depósitos en cuenta corriente y depósitos vista. El M2 agrega depósitos a plazo en particular. El M3 ya agrega otro tipo de instrumentos ya de más largo plazo, incluyendo bonos. La discusión que mencioné que teníamos hace como 20 años es al principio de este gráfico, donde uno ve que el M1 empieza a acelerarse y empieza a crecer a 20, 30%, que era algo inusitado en esa época, mientras que el M2 y el M3 entraban en una fase bien contractiva. Entonces había un debate de si ese incremento del M1 era un presagiador de más inflación. Al final no pasó mucho con inflación en esa época. Vemos también el 2009, después de la gran crisis financiera, donde se produce una divergencia también parecida, donde el M2 y el M3 entran en una contracción bastante profunda y el M1 se acelera. Y por supuesto, esto es como mi hijo tiene 17 años, me preguntaba, bueno papá, ¿tú qué es lo que haces? Entonces uno le dice, bueno, uno imprime billetes, hace cosas así, pero tanto tiempo haciendo lo mismo. Entonces le decía, mira, esto es como tus juegos de PlayStation, donde pasas un nivel y el boss que te toca cada vez más difícil. Creo que este gráfico muestra un poquito eso, ¿cierto? Los desafíos que hemos enfrentado en política monetaria han sido cada vez más significativos. Y tenemos al final, ¿cierto?, la crisis del COVID, donde, si no se habían fijado, el M1 en algunos minutos del año pasado estaba creciendo al 60-70% en 12 meses. Por supuesto, esa historia ya es algo de atrás. Hoy día está contrayéndose el M1 de forma bastante intensa. También se vio un ciclo del M2 y el M3 que fueron un poquito en contra de esta exuberancia en el M1, ¿cierto?, en el circulante y las cuentas a la vista y cuentas corrientes, que fue menos pronunciado que en otras ocasiones, pero uno ve esa contraciclicidad que les mencioné. Ahora, evidentemente el dinero importa, el dinero es nuestro principal instrumento para lidiar con los problemas de estabilidad de precios y también con la estabilidad financiera, pero pareciera que hay una paradoja. Esto ha sido notado en muchas ocasiones, pero es bien interesante resaltarlo. Por un lado, sabemos que la inflación es un fenómeno monetario. Por supuesto, hay un montón de caveats, que no es todo el tiempo en el largo plazo. De hecho, en nuestro documento de política monetaria y los documentos que hemos publicado respecto a comprender la inflación en los últimos años en Chile, lo que señalizamos es que el principal determinante de la inflación en el largo plazo es la política monetaria. Entonces, acá hay un gráfico que uno ha visto en muchas formas en otras ocasiones, donde se ve una correlación muy cercana entre el crecimiento del M1 y la inflación. Esta es la historia para Chile. Uno lo hace a través de los países, también se ve lo mismo, ¿cierto? Entonces, parece muy obvio que la inflación termina siendo un fenómeno monetario. Pero si uno se va al detalle, acá muestro un diagrama que es un poquito enredado, pero este es el diagrama que tenemos nosotros para explicar cómo la política monetaria afecta a la inflación. Más allá no voy a hablar de lo que dice cada caja, porque eso justamente no es el punto, sino que simplemente resaltar que ninguna de esas cajas dice dinero. En ninguna parte, en este mecanismo de transmisión de cómo la política monetaria hace afectar la inflación, el dinero aparece. Si uno lee el IPOM, y me imagino que todos ustedes lo leen asiduamente, se darán cuenta que a lo más hay un gráfico que muestra el dinero y 3 líneas que explican ese gráfico. Entonces, esta paradoja es bien peculiar. El dinero sabemos que afecta a la inflación, pero el dinero o los agregados están ausentes o aparentemente ausentes de nuestro marco de análisis y de nuestra descripción coyuntural. Lo que quiero argumentar ahora en esta presentación es algo parecido a lo que discutimos hace 20 años, que eso no significa que el dinero no importe, sino que más bien hay que entender de forma precisa cuál es su rol en el esquema de metas de inflación que nosotros tenemos. Y para eso hemos estado trabajando con un economista en el Banco Central, Nicolás Eterovich, el hermano de Dalibor, sobre volver a lo básico. Volvamos a lo básico. Pensemos en la ecuación cuantitativa, que es como lo que todo el mundo aprende en algún minuto respecto a la relación entre inflación y dinero.
Y la ecuación cuantitativa, uno la puede transformar en la teoría cuantitativa si, como se argumentó hace muchos años atrás por Friedman y los monetaristas, si suponemos que el crecimiento económico, el PIB, está dado por la oferta en el largo plazo, si suponemos que la velocidad de circulación es estable, entonces M y P están directamente vinculados. Esto es como la justificación conceptual para el gráfico que les mostré al principio, donde veíamos esa correlación tan cercana entre crecimiento del dinero y la inflación. Ahora, desgraciadamente, la historia no es tan fácil en la práctica, porque cuando conducimos política monetaria, me imagino que todos nosotros estamos, eso me incluye, esperando también muy ansiosamente nuestra próxima reunión de política monetaria, que va a ocurrir en algunas semanas más, y después tenemos otra, ¿no es cierto?, en septiembre, y así sucesivamente cada mes y medio aproximadamente. La pregunta es si esta relación es útil para tomar decisiones con ese tipo de frecuencia. Y es bastante difícil pensar que es así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la práctica, las relaciones son bastante más complejas. La velocidad de circulación, que es cuán rápido el dinero va a ir reciclando, depende de cuánto es la expectativa de inflación. Si hay, como los casos típicos de los momentos de hiperinflación, es que el dinero también circula muy rápido porque es una papa caliente. Nadie quiere tenerlo en su bolsillo, entonces lo quiere reciclar rápidamente, por ejemplo, aumentando el gasto. En momentos de estabilidad hay mayor demanda. Entonces, la velocidad de circulación V es muy sensible a lo que ocurra con la inflación. Por otra parte, otra dimensión de complejidad acá es que la curva de Phillips, es decir, cuánto la inflación reacciona a la actividad económica, es también un fenómeno que conocemos que existe. Hay discusiones respecto a si es más plana, de si ha habido cambios en la forma como afecta la actividad económica y la inflación, pero que hay una relación existe. Si algo, durante muchos años se discutía que como que la curva de Phillips había desaparecido, llevando a crear teorías como la teoría moderna monetaria, que no era tan moderna ni tan monetaria, ni tan teoría, que suponía que la inflación básicamente no dependía del dinero, bueno, o de la actividad económica, y lo que descubrimos el último año es que la curva de Phillips sigue ahí, está claramente viva. Eso no es un problema ni de Chile ni del mundo, es un problema de cómo la economía funciona. Frente a impulsos de demanda suficientemente grandes, uno va a poder identificar entonces un aumento de la inflación. Además, la demanda por dinero en general es bastante sensible al ingreso nominal, pero con una relación que es muy inestable. ¿Cuánto uno va a querer tener más dinero en sus cuentas corrientes respecto a otro tipo de instrumentos financieros? Depende de la cantidad de gasto que uno quiere hacer, pero esa relación es muy inestable. Entonces, al final de cuentas, lo que pasa con esta famosa ecuación cuantitativa es que es una identidad de 4 variables y todas son totalmente endógenas. Entonces, yo creo que ahí está la razón por la cual el dinero importa, pero esta ecuación no sirve de mucho, porque es una ecuación de 4 variables que todas se mueven, entonces no nos permite hacer lo que los economistas siempre queremos hacer, que es identificar causalidad, tomar una acción que lleve a un resultado. Si todas las variables se mueven conjuntamente, no podemos tener ese argumento de causalidad para guiar nuestra toma de decisiones. Ahora, de todas formas, esta ecuación tiene una gran virtud, que siempre es cierta, es una identidad. Incluso uno puede decir, esta es una forma como de definir la velocidad de circulación, que es la única variable de estas 4 que uno en realidad no puede medir directamente. Uno puede medir el M, puede medir P, puede medir I, y V sale como residuo. Es una identidad que siempre se va a cumplir, por lo tanto es bien poderosa. Y lo que hacemos con Nicolás es justamente tomar estas 4 variables y aplicar un poquito de teoría respecto a cuáles son los factores que determinan cada una de ellas, a partir de lo que uno puede entender, nos dice la teoría económica. Entonces tomamos una aproximación, en el fondo, bien práctica, mirando estas 4 variables, o mirando las variables que están detrás de la ecuación cuantitativa, y a partir de la teoría, tratar de identificar cuáles son las fuerzas profundas que finalmente mueven a la macroeconomía y que se ven reflejadas después en el comovimiento simultáneo de estas 4 variables. Entonces, tomar una identidad que sabemos que es cierta, pero entender que las fuerzas que la mueven son algunas que vamos a tener que derivar de la teoría. Entonces, ahí lo que hacemos es que básicamente argumentamos
basado en lo que se ha hecho en el Banco Central Europeo y para Estados Unidos, que hay 4 fuerzas profundas o 4 perturbaciones profundas, fundamentales, que alteran qué es lo que está ocurriendo con la macro y que se van a reflejar entonces en el movimiento de la inflación, la actividad económica, el dinero, la tasa de interés, etc. Sí hablamos de estas en el IPOM. Entonces ahí uno se empieza a dar cuenta que el IPOM no es que reniegue de la ecuación cuantitativa, sino que el IPOM lo que hace, o la política monetaria que hacemos, lo que hace es trata de hablar de las fuerzas más fundamentales que están moviendo la macro. Por un lado está la oferta agregada. ¿Qué es lo que ocurre con la productividad? ¿Qué es lo que ocurre con los costos? ¿Qué es lo que ocurre con problemas logísticos, ¿cierto? ¿Qué está pasando con el mercado laboral? Todas esas cosas afectan, todos esos elementos afectan la oferta agregada, es decir, la capacidad de la economía de producir sin generar inflación. Y cuando hay perturbaciones en la oferta agregada, lo que uno va a observar es que se producen movimientos divergentes entre la inflación y el crecimiento. Tenemos un efecto negativo, un shock negativo en productividad, por ejemplo, el shock típico, un shock de menos capacidad de crecimiento, o un mercado laboral que funciona de manera menos eficiente. Eso típicamente va a llevar a menos crecimiento y más inflación. O el otro ejemplo que pasa para economías como la chilena, que importamos energía, mayores costos de la energía llevan básicamente a más inflación y menos crecimiento. Eso no tenemos que hacer un modelo muy complejo para entender que los signos son esos. Esa es la gracia también de este enfoque empírico, que no trata de construir ese modelo complejísimo que tenemos en el Banco Central. Yo recuerdo que en algún minuto con Sebastián, hace muchos años atrás, podíamos quizás poder programar ese modelo, hoy día ya no podemos, ya nuestro capital humano quedó un poquito obsoleto. Los economistas que están ahí, por supuesto, lo hacen. Son modelos bien complicados y enredosos de la macro. Esto es mucho más simple y la teoría nos dice que la oferta agregada tiene estos efectos divergentes en inflación y en crecimiento. Por otro lado está la demanda agregada, cuando hay optimismo o pesimismo que llevan a booms de inversión o booms de consumo. La política fiscal es un caso muy típico también, cuando a veces condiciones financieras globales que son más laxas o más restrictivas. Esto se puede entender como shocks de demanda agregada, que de nuevo la teoría nos dice que los signos en inflación y crecimiento van a ir en la misma dirección. O sea, cuando hay un boom de demanda agregada, básicamente hay más inflación y hay más crecimiento. Y cuando la economía está debilitada por pesimismo o por malas percepciones respecto a lo que está ocurriendo en el mundo, eso lleva a que la economía se deprime y que la inflación tienda a caer. Y los otros 2 shocks son más bien de carácter financiero. Por una parte está la política monetaria misma. Acá, muchos de los esfuerzos que nosotros hacemos en los IPOM, y ustedes quizás lo han visto con el famoso corredor de tasa, es hablar del futuro, pero no dar 100% certezas, porque no tenemos certezas. Entonces uno tiene que comunicar, de cierta forma, grados de incertidumbre que uno considera razonables. Pueden haber sorpresas en la TPM, pueden haber movimientos bruscos que nos anticipaban. Hemos tenido algunas experiencias, ¿no es cierto?, en las últimas décadas al respecto. Puede que haya momentos donde se ponderen más algunas variables que otras. Puede que el Consejo cambie, ¿cierto? El Consejo cambia cada 2 años, entonces cambian las personalidades. Eso lo aprendí de Sebastián. Una vez cuando llegué al Consejo, él estaba ahí, el vicepresidente, me dijo, cada consejero hace que el Consejo cambie, porque las personalidades son distintas. Eso es un hecho. Y eso puede llevar entonces a que hayan sorpresas en política monetaria. Y el último es, y las sorpresas en política monetaria van básicamente en la misma dirección en inflación y crecimiento y generan también cambios en las demandas financieras. Y lo último es fenómenos más de portafolio. Cuando hay mucha incertidumbre, hay mayor demanda por seguridad y esa mayor demanda por seguridad generalmente se manifiesta en mayor demanda por liquidez. Entonces hay una mayor demanda por dinero, que tiende a ser contractiva. Uno toma el modelo más clásico, el modelo ISLM o cualquier modelo macro, y supone que hay una mayor demanda por liquidez. Eso va a llevar a que la economía se contraiga y que haya menos inflación. Pueden haber decisiones de portafolio, puede haber más o menos dolarización. Entonces hay otros fenómenos que llevan a que cambie la demanda por dinero y por lo tanto estas 4 perturbaciones que aquí le llamamos como las perturbaciones más fundamentales son las que afectan a la evolución de los agregados macro y se van a manifestar entonces en esta ecuación cuantitativa. Ahora, ¿qué es lo que hacemos en la práctica? Entonces nosotros tomamos todos estos elementos y podemos entonces describir cuáles son las principales fuerzas que mueven a los agregados macro en Chile, en particular el dinero, la inflación, el crecimiento y la política monetaria. Eso es lo que hacemos acá. Voy a mostrar solamente algunas de las figuras que tenemos en el documento. Pueden verlas cuando lo vean, tenemos un mucho mayor grado de detalle. Pero esto muestra, por ejemplo, la evolución del M1
respecto a sus tendencias y vemos las contribuciones que han tenido estas 4 perturbaciones fundamentales sobre la evolución de la cantidad de dinero en la economía chilena. Entonces, hay también un residuo que es esa línea verde, que es como lo que no podemos explicar. Lo más notorio acá es que si uno observa la última montaña, ¿cierto? El año 2021, 2020 y 2021, con este gran incremento en los saldos monetarios, uno observa que el grueso de ese incremento fue por demanda por dinero. O sea, en el fondo tuvimos una mayor preferencia por liquidez que motivó que hubiera un gran aumento de la demanda por dinero, que por supuesto fue satisfecha con una política monetaria que se tornó más expansiva. Ahora, la política monetaria per se no contribuyó sorpresivamente a ese incremento en la cantidad de dinero, de acuerdo a este análisis empírico. Tenemos esas áreas amarillas que muestran que son chiquititas. Más bien hubo efectos de demanda agregada, de oferta agregada y de demanda por dinero. Esto no siempre es así. Por ejemplo, previo al 2000, ven que las áreas amarillas son harto más grandes y negativas, porque el marco político era distinto en ese minuto. Había una banda cambiaria, ¿cierto? Había más rigidez en el tema cambiario, y ahí se da una situación donde la contracción monetaria fue, en cierta forma, producto también de una política monetaria que fue sorpresivamente más contractiva. Y así sucesivamente uno puede contar distintas historias respecto a distintos momentos de nuestro quehacer monetario. Pero en lo esencial, en lo más reciente, esto lo que muestra es que el incremento significativo del dinero, esas grandes tasas de variación que hemos estado viendo, son fundamentalmente por una mayor demanda. Ahora, también se puede hacer lo mismo para la inflación, y uno observa que es bien interesante también que esencialmente los shocks de demanda o las perturbaciones de demanda y de oferta agregada son los que han provocado las fluctuaciones en lo que ha sido la inflación, y de nuevo se da algo parecido en los últimos años, en que tenemos un incremento en la demanda agregada, que es la que está detrás, y también una contracción de la oferta, que es lo que está detrás de buena parte de lo que ha ocurrido con la inflación. La peculiaridad de este análisis empírico, aparte de tener estas 4 perturbaciones más fundamentales, es que permite capturar que la relación entre estas principales fuerzas va cambiando en el tiempo. O sea, no es una cosa estática, sino que podemos ir evaluando cómo, por ejemplo, la política monetaria va reaccionando distinto a distintas variables, cómo la demanda de dinero va también reaccionando distinto a las distintas variables. Entonces, estos shocks que se presentan acá son controlando por el hecho de que la economía hoy día es distinta a como era en los 2000 o a fines de los años 90. Eso permite entonces responder también la siguiente pregunta. Tenemos este ingente incremento de la demanda por liquidez durante el 2020 y el 2021. Uno puede acá plantear que hay básicamente como 3 razones, que están todas lo hemos hablado, esto muchas veces en los informes de estabilidad financiera y en el informe de política monetaria. Hay como 3 razones detrás de la cual se produjo esta mayor demanda por liquidez. La primera razón fue vinculada al COVID. El COVID es un shock que tiene una combinación de oferta y de demanda agregada que congela todas las relaciones productivas en un segmento muy importante del sector corporativo, y por lo tanto, para simplemente seguir funcionando, uno necesita liquidez. ¿Ya? Típicamente los bancos lo que hacen es que otorgar un crédito y con eso tú tienes la liquidez para poder seguir operando. Entonces hay una necesidad de mayor caja porque justamente el flujo de generación de ingresos operacionales se detiene. La segunda razón es la incertidumbre. Está bien, hay momentos que se implementan medidas excepcionales, ¿cierto?, producto del COVID, pero uno se acuerda, hace 2 años atrás, no sabíamos cuánto iba a durar esto, cuándo iba a haber vacunas, cuánto tiempo la gente que había perdido la pega iba a seguir desempleada. Y ese grado de mayor incertidumbre también genera una mayor demanda por liquidez. Uno ya quiere decir, en el fondo, tener un buffer de caja para justamente estar preparado para el próximo año, que es un momento donde todavía no sabemos qué va a ir ocurriendo con todas estas cosas que están afectando la economía. Y la tercera razón fue, yo creo que es un ejercicio natural, o un experimento natural de aumento de la demanda por dinero,
que fue cuando se legisla la posibilidad de liquidar activos que están en los fondos previsionales. En rigor, ¿qué es eso? Eso es un aumento de la demanda por dinero, porque cuando la demanda por dinero aumenta es porque está disminuyendo la demanda por bonos. Y si había un stock de activos ilíquidos que uno no podía acceder, pero que ahora se permite que se acceda de forma muy rápida, es en la práctica como legislar un aumento de la demanda por dinero. Uno puede argumentar que era voluntario, ¿cierto? Pero en la práctica se materializó. Un porcentaje muy alto de las personas elegibles terminaron recurriendo a eso, entonces es una interpretación de una mayor demanda por dinero. Esas son las tres principales razones por las cuales esta área morada en realidad es muy persistente, sigue siendo positiva hasta fines del 2021. Tenemos básicamente 2 años donde la demanda por dinero ha sido extraordinariamente elevada. Como tenemos la política monetaria metida en nuestro análisis empírico, uno puede hacer la pregunta, bueno, ¿qué hubiese pasado si la política monetaria simplemente no reacciona frente a este shock fundamental de mayor demanda por liquidez? ¿Ya? Porque, más allá de la parte empírica, la justificación, uno puede mirar los números, el M1 es un 80% de depósitos en cuenta corriente. Entonces, en principio, los intermediarios financieros o los bancos perfectamente podrían, en principio, crear esa mayor demanda por dinero simplemente adquiriendo los activos ilíquidos que las personas están vendiendo. O sea, los bancos podrían ser la contraparte de la liquidación de bonos que estaban en los fondos previsionales, acreditando cajas o cuentas en cuenta corriente en las personas. Que de hecho esa es la manera como los bancos crean liquidez y fomentan y crean crédito. Cuando uno pide un crédito, a uno le aparece un pasivo y le aparece un activo, y al banco también. Y es una operación que el banco puede hacer porque justamente el 80-85% de la creación de dinero en términos de stock es por parte de los bancos y no por parte del Banco Central. Pero, por supuesto, eso en principio, empíricamente uno se puede preguntar por qué no, qué pasaría si el Banco Central no hubiese acomodado esta mayor demanda por dinero, siguiendo de todas maneras acomodando o reaccionando frente al hecho de que hay un shock de demanda agregada, que hay un shock de oferta agregada, de que la economía tiene un problema producto del COVID, o sea, podríamos perfectamente reaccionar frente a todas esas perturbaciones, pero ¿qué pasa si uno le apaga la reacción de la política monetaria a la demanda por liquidez? Y lo que uno observa acá es que el primer año la actividad económica habría caído en torno a 10% más, la inflación habría sido entre 1 y 2% más chica, las tasas de interés habrían sido 200 puntos base más altas, y esto es en cierta forma lo que la teoría nos dice que pasa cuando hay un aumento de la demanda por dinero, que todo lo más constante, un aumento de la demanda por dinero va a llevar a una contracción económica, va a llevar a menos inflación y va a llevar a más tasa de interés. Eso es lo que ocurre, esto da un sabor como más bien empírico. Pero yendo a la pregunta más, ¿por qué no fue posible o por qué no fue posible esperar que el sistema naturalmente generara esa mayor disponibilidad de cuentas corrientes? Alrededor del 80% del M1 de hecho es emitido por los bancos. Bueno, aquí hay bastantes regulaciones que por buenos motivos hacen que esto no sea fácil que el sistema bancario o el sistema financiero pueda ser una contraparte de cambios masivos en la demanda por dinero a nivel del sistema completo. Si una persona en particular tiene una mayor demanda por dinero, eso perfectamente se puede acomodar con el mismo sistema. Pero cuando hay un shock agregado de las magnitudes que estuvimos viendo, estos límites regulatorios empiezan a apretar. Por ejemplo, los bancos, si quieren adquirir bonos bancarios, hay riesgo crediticio involucrado, hay límites a la exposición de la contraparte, el descalce que se produce por adquirir instrumentos de largo plazo más ilíquidos y tener más pasivos en cuenta corriente hace que haya descalce de madurez, descalce de liquidez, y está la famosa y bien ponderada reserva técnica, donde si una institución bancaria tiene cuentas corrientes por encima de cierto límite, tiene que en el fondo tener un 100% de eso respaldado por activos líquidos. Eso es parte de nuestra regulación de liquidez. Y los instrumentos que típicamente están invertidos a largo plazo, bonos corporativos, bonos bancarios, letras hipotecarias, las que puedan quedar, no son
entre comillas, elegibles para, por ejemplo, formar o constituir reserva técnica. Entonces, cuando nosotros explicamos en el Banco Central la implementación de medidas, fuimos bien claros de que la implementación de medidas no tenían por objeto hacer un aumento de la emisión inorgánica. ¿Por qué? Porque todo el exceso de emisión que el sistema no quisiera aceptar podía ser esterilizado mediante la emisión de instrumentos de corto plazo que nosotros hacemos, que son los PDS. Son instrumentos de 90 días o 180 días y que permiten capturar el exceso de liquidez que puede estar generándose en el corto plazo producto de esta mayor demanda por dinero. En el fondo, muchas de las medidas que nosotros implementamos buscaron transformar activos ilíquidos, como los bonos bancarios, en activos más líquidos, como los PDS, que sí podían ser utilizados por los bancos para constituir reserva técnica y, por lo tanto, incrementar los saldos vista o en cuenta corriente del público. Esa compra de activos en algunos momentos fue hecha más bien a término, como todas las medidas que implementamos más bien de estabilidad financiera. El Banco Central tiene una cantidad de stock de bonos bancarios en nuestro balance. También en algunas partes en algún momento fue hecho a corto plazo, como la compra al contado y venta a plazo, y eso ha permitido entonces que la banca satisfaga la excepcional mayor demanda por dinero de los hogares y las empresas. Déjeme pasar a las conclusiones. El dinero obviamente que importa, pero entender la implicancia de lo que pasa con los agregados monetarios para la macro, necesitamos ir y pensar en las fuentes más fundamentales que están detrás de las fluctuaciones macro. La oferta agregada, la demanda agregada, la adición de portafolio, la incertidumbre financiera y la misma política monetaria. Es por eso que el IPOM se basa en esos temas. No es que uno reniegue de la ecuación cuantitativa, sino que tenemos el problema de la ecuación cuantitativa, son 4 variables, todas son endógenas, no nos sirve como para identificar causalidad. La buena noticia es que lo que hacemos entonces no es contradictorio con el análisis monetario, y creo que lo que mostré aquí es, de cierta forma, una de las razones por las cuales lo estamos haciendo, es para justamente tener esta conclusión y ver si estamos haciendo algo que responde básicamente a estas condiciones monetarias más generales. Básicamente la gran preferencia por liquidez de los hogares es lo que ha estado detrás del incremento del M1, y los efectos macro de no reaccionar frente a ello hubiesen sido muy significativos y hubiesen acentuado todavía más los efectos reales que ya vimos por los fenómenos que hemos vivido por los últimos 2 años. En términos más generales, una conclusión que se reafirma es que mirar los agregados más amplios como el M2 y el M3 es más compatible con evaluar el ciclo económico en general. De hecho, un documento que escribimos con Rodrigo Valdés, también en este debate que hubo hace como 20 años, le llamábamos monetarismo más allá del M1. ¿Por qué? Porque si uno va a revisar qué es lo que hacían los bancos centrales, que eran bien monetaristas en los 70 y los 80, particular el Bundesbank, o el Banco Japón, o la misma Fed, los agregados monetarios que ellos miraban para tener como objetivo eran el M2 y el M3, no el M1. Nadie usaba el M1. Hay algunas razones históricas, quizás porque nosotros usamos el M1, que había mucha represión financiera, pero eso era antes del medio de los 70. Hoy día el desarrollo financiero hace que el M1 sea un agregado que sea poco informativo para efectos de la conducción de la política monetaria. Ahora, uno ha visto que con el aumento de tasa de interés se ha ido alargando el pasivo más de corto plazo de los bancos, hay más depósitos a plazo, pero obviamente hay desafíos más grandes que van más allá de la política monetaria para justamente fomentar el ahorro de largo plazo y obviamente lograr un mercado de capitales que funcione con la profundidad y liquidez que tenía hace algunos años atrás. Esos temas van más allá de lo que es la política monetaria en su definición más de corto plazo. Con eso termino, muchas gracias y feliz de tomar las preguntas de Sebastián y que ustedes puedan tener. Gracias. Sí. Muchas gracias, Pablo. Muy interesante. Creo que el análisis combina 2 cosas. Uno, un marco conceptual, que siempre en estas materias es difícil de tener, y otro, implicancias concretas respecto del debate actual de política monetaria en Chile. A mí no me cabe duda que hay muchas preguntas. Yo quisiera partir con un par
y después damos espacio a la discusión de todo, general. La conclusión, como la entiendo yo, es que en el último tiempo en Chile, en los últimos 2 años, hemos visto un aumento muy sustantivo en la cantidad de dinero. Y el análisis, si entiendo bien, Pablo, que tú dices, mira, esto es consecuencia de un aumento muy fuerte en la demanda por dinero que fue acompañado por el Banco Central. Y por lo tanto, si no hubiese sido así, hubiésemos estado en una especie de crisis del 29, donde hubo un gran aumento en demanda por dinero, el Banco Central no responde y por lo tanto es muy contractivo. En ese contexto, a mí me vuelve la pregunta de, bueno, estos aumentos en demanda por dinero tienden a ser muy volátiles. O sea, se produce el COVID, toda esta incertidumbre, pero así como aumenta la demanda por dinero rápidamente, también puede caer rápidamente. Y eso impone un desafío gigante a la política monetaria, porque hay una cierta asimetría, de alguna manera. Hemos visto que no solo en Chile, sino que en el mundo, cada vez que los bancos centrales empiezan a insinuar que hay que empezar a retirar el estímulo monetario, los mercados se ponen terriblemente nerviosos. Ya se habla de recesión porque la FED habla de subir tasas y de alguna manera es insostenible estos grados de expansión monetaria cuando la demanda por dinero se recoge. Por muchas décadas hemos oído hablar del Greenspan Put, que fue esta como opción que Alan Greenspan ponía sobre el mercado de cada vez que había un ruido en el mercado financiero, como que la FED tenía que venir al salvataje. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo se acompaña el proceso de vuelta sin generar tanto ruido o reconociendo que la caída en demanda por dinero puede ser muy drástica y por lo tanto la contracción en la oferta de dinero también tiene que ser muy drástica? Y lo agrego, con esto termino, para que cuando uno mira la perspectiva de largo plazo, por ejemplo en la FED, el balance de la FED ha crecido 900% desde el año 2008 hasta la fecha. 900%. Y la economía norteamericana ha crecido 25% desde el 2008 hasta la fecha. O sea, ahí hay una diferencia de órdenes de magnitud. Y por lo tanto, ¿cómo este análisis que está hecho para Chile nos permite de alguna manera explicar esa diferencia tan gigantesca que de alguna manera, una de las hipótesis es que está detrás de todo este ruido inflacionario que estamos viendo, como que la expansión monetaria fue demasiado allá respecto del aumento en la demanda, mirar una perspectiva a largo plazo y por lo tanto estamos en un tremendo enredo. Hay enredos y enredos, yo creo. Primero, la pregunta más simple que uno dice, bueno, ¿cómo se retira este tremendo exceso o incremento en la liquidez que se genera en un momento? Y la respuesta, bien fácil, desafiante, pero bien fácil, es subiendo tasa de interés. O sea, creo que parte del enredo que ocurre en el mundo avanzado es posiblemente algún retraso en tomar ese camino, en tomar el camino de tasa de interés que gradualmente tienen que ir subiendo. Quizá una ventaja que nosotros partimos eso antes, como lo hemos comentado varias veces, es mejor estar cerca de terminar que recién partiendo, dado lo que ocurre en el mundo. Pero la primera respuesta es la forma como uno retira el incremento de liquidez es con política monetaria más restrictiva. Ahora, si un Banco Central se ve enfrentado a tensiones asociadas con eso, es que hay un problema fundamental en alguna otra parte. Yo diría que el caso de la eurozona es bien especial, porque lo que le ocurre a la eurozona es que hay una interpretación, es que la tensión entre política monetaria y estabilización financiera es muy obvia. Cuando tú tienes una economía que se da cuenta que por el lado de política monetaria tiene que subir la tasa de interés, pero por el lado de estabilización financiera tiene que relajar condiciones, empiezas en una especie, te metes en una disyuntiva que es muy difícil de resolver. Y tiene que ver con la fragmentación que hay entre el sistema bancario en Europa, la fragmentación de los mercados de deuda, la imperfección de la unión, ¿no es cierto?, de la unión económica. Entonces, cuando hay contradicción entre tu objetivo de estabilización financiera y de estabilidad de precio, hay un conundrum mayor. Eso también puede ocurrir en otras circunstancias. El mismo conundrum que mencionaba Greenspan en un minuto,
era que el objetivo de frenar la inflación y frenar la economía con tasa de interés más alta, como ocurrió hacia mediados de los 2000, se veía, por otra parte, enfrentado con el hecho de que la tasa de interés de largo plazo estaba muy baja, porque había mucha boyancia, ¿no es cierto?, en el ahorro general en el mundo. Entonces, esa contradicción a veces se torna más complicada. Yo creo que en el caso de Chile hay una ventaja de ser país chico. Una de las ventajas de ser país chico es que el ciclo financiero y el ciclo, si quieres, como inflacionario, es difícil que difieran. No somos una economía tan grande y diversificada, donde algunos sectores están muy por arriba, otros sectores están muy por abajo, y donde tienes una especie de potencial tensión entre la estabilización financiera y la estabilidad de precios. Quizás eso hace que la pega por el lado del Banco Central de Chile y con economías más pequeñas, expuestas al mundo, ¿cierto?, sea menos complejo que para el caso en particular, de la eurozona. El caso de Estados Unidos, mi impresión es que es un poquito distinto, donde el desafío que ellos tienen más bien es que se enfrentaron a que cambiaron su marco de política, vino el COVID, hubo un cambio de giro en el gobierno muy marcado, quizás hubo ciclo político en la Fed, y se les armó un paquete de enredo que hoy día están viendo cómo lo tratan de resolver. Entonces, más bien el desafío de la Fed es que no es que una pequeña alza de tasas puedan generar una recesión, sino que yo creo que lo que nadie quiere argumentar es que en realidad la Fed va a tener que subir mucho más la inflación, va a tener que subir mucho más la tasa de interés si realmente cree que quiere frenar la inflación. Entonces hay una duda por ese lado. Pero de nuevo, mi impresión es que el caso nuestro acá en Chile, primero partimos antes, segundo, hay menos divergencia entre estabilización de precios y estabilización financiera, y tercero, el marco política que tenemos ha durado 20 años, yo creo que funciona bien, ha sido bien flexible, así que yo por lo menos tengo confianza en que la pega es desafiante, pero es asible. Gracias, Pablo. No sé si hay preguntas del público, varias manos se levantaron acá. Partamos por Manuel, Leo y después seguimos. No sé si hay un micrófono o a voz en cuello. ¿No hay micrófono? Manuel. No nos atrasemos. Aquí. Gracias. Muchas gracias. Hola Pablo, nos conocemos hace tantos años ya. Me encantó tu analogía con el PlayStation y que cuando uno supera un cierto problema siempre hay algo nuevo que surge. En condiciones normales las fluctuaciones de demanda de dinero se resuelven con que el Banco Central fija una tasa de interés en su política. Entonces, si aumenta la demanda por dinero, automáticamente aumenta la oferta por dinero, porque la tasa, el precio está fijo, que es la tasa de interés, las cantidades se ajustan solas. Pero con la crisis que hubo en el año 2008 o 2010 en los países desarrollados, eso no bastaba, porque era necesario tener tasas de interés negativas o muy bajas y eso impone otros problemas y por lo tanto hubo facilidades de liquidez. En Chile también hubo, no en las magnitudes de los 900% que crecieron los activos de la Reserva Federal, pero ahora, ¿por qué digo esto? Porque estamos en un PlayStation 5.0 en este momento, que a mi juicio la variable que está descontrolada son las expectativas de inflación. El Banco Central tiene una meta de inflación de en torno a un 3% en un horizonte de 2 años. El 100% de los operadores financieros, según la encuesta que hace el propio Banco Central, no le cree al Banco Central. Y aproximadamente el 90% de los analistas financieros tampoco le cree
O sea, o digamos de otra manera, hay un problema de desanclaje de expectativas y que es complejo porque en un esquema de política económica con flotación cambiaria y ¿cómo que se llama? Cuenta de capitales abierta y con política monetaria con metas de inflación. El ancla nominal de la economía es la meta de inflación, entonces se genera un problema con ese desanclaje. Entonces, ¿cuál debiera ser el camino, si es que este diagnóstico es correcto? ¿Cuál debiera ser el camino para corregir ese nuevo problema? Yo la única vez que recuerdo un desanclaje así de expectativas fue a fines del 2003, comienzo del 2004, era para el otro lado. La gente pensaba que la inflación iba a ser más baja que la proyección del Banco Central, y lo que hizo en esa época Vittorio Corvo fue generar inflación para que se cumpliera la meta. Y eso siempre es fácil hacerlo en este país, digamos. Pero ahora hay un puzzle que yo no veo. O sea, la última reunión del Banco Central no pasó nada con el desanclaje de expectativas, no hubo reacción. Mira, ese es un tema que hemos obviamente mirado harto. Yo recordaría el 2008 también, y Sebastián también nos acordamos del 2008. A ver, hay varios ángulos respecto a esto. Lo primero es que muchas veces surge si el Banco Central tiene que hacer algo para que esas respuestas vuelvan a 3 o no. ¿Ya? Y la pregunta es buena, la respuesta es un poquito más difícil, porque el objetivo del banco no es que una medida en particular de expectativa que puede tener las personas, los analistas, los expertos, ¿cierto?, esté en 3. Ese no es el objetivo del banco. El objetivo del banco es que nuestra propia proyección esté en 3. Y esa es la manera como nosotros hacemos la proyección, porque si no te metes en si no hay que tener como un modelo de proyecciones que es muy raro, donde quieres afectar una variable, pero que es las expectativas de otras personas o entidades. Entonces, el banco no tiene como objetivo operacional que alguna medida de expectativas particular esté en la meta. ¿Ya? Es una primera cosa que creo que es bien importante para entender cómo nosotros hacemos nuestras proyecciones. Lo segundo es cómo uno racionaliza lo que está pasando. Mi impresión es que se puede racionalizar de distintas maneras. La más simple es que las proyecciones que nosotros hacemos tienen una cantidad de supuestos referidos a la política fiscal, al crecimiento tendencial, ¿cierto?, a la inflación internacional, y que cuando la gente mira esos supuestos pone algunos puntos de interrogación. Y quizás la política fiscal que el mercado considera en promedio no es la que tenemos nosotros. Pero nosotros nos ceñimos al informe de finanzas públicas, ¿cierto?, nos ceñimos a lo que se declara que se va a hacer, pero cuando uno quiere hacer una proyección puede perfectamente tener algún otro supuesto. Entonces yo creo que esa es una segunda consideración. La tercera consideración es cuál es el efecto en la práctica para nuestras propias proyecciones de que estas medidas de expectativas estén no en 3, sino que en torno a 4 a 2 años. Es bien obvio que cuando hay una sorpresa de inflación en el corto plazo, esas expectativas se mueven. Pero lo que uno quisiera tratar de evaluar es más bien si esas expectativas están retroalimentando la inflación de hoy. Por ejemplo, si uno podría hacer un test, y de hecho lo hacemos regularmente, de si lo que nosotros vemos con la inflación hoy día se puede explicar o no con las cuestiones más tradicionales de estas fuerzas fundamentales que yo les mencionaba. Lo que hemos visto en términos de crecimiento económico o de brecha de capacidad, que hoy día estamos 5 puntos por encima del potencial. Lo que hemos visto por el lado de, por ejemplo, la evolución de los precios internacionales. Con tener un tipo de cambio que está 10-15% más depreciado de lo que un modelo fundamental diría. Si uno toma esas 3 variables, ¿puede explicar la inflación que estamos viendo hoy día? Mi impresión es que se puede. No nos quedamos cortos, ¿ya? No nos quedamos cortos con algún extra
que no podamos explicar. Porque si uno argumentara que hoy día la economía está en el potencial, el dólar está de acuerdo a los fundamentales que dan sus condiciones internacionales, y el precio del petróleo está en 80, y la inflación está llegando a 13 el tercer trimestre, uno diría, hay algo acá que no me cuadra, porque las variables más fundamentales que explican nuestra comprensión de cómo la inflación se genera en el corto y el mediano plazo no dan suficiente cuerda para explicar lo que pasa con la inflación. En ese caso uno podría decir que hay retroalimentación. Hoy día mi impresión es que no la hay de manera muy importante. Lo que sí hemos hecho ya desde principios de año es que cuando proyectamos inflación le estamos metiendo más persistencia en nuestros propios modelos. O sea, estamos haciendo algo que no se hace habitualmente, que es ponerle más ruido, más ripio al proceso inflacionario para que sea más persistente, porque puede haber alguno de estos mecanismos. Y ahí vemos qué es lo que hay que hacer con política monetaria para llegar al 3%. Yo diría que ese es como el estado de lo que nosotros hemos reflexionado respecto a expectativas. Pero es indudablemente un tema importante y tenemos que seguirlo mirando. Leonardo, ahí hay micrófono. Ok, muchas gracias. Una consulta. Quiero hacer, a propósito de tu presentación, bueno, llama la atención que como que el Banco Central vuelva a las raíces, aunque sea una cuerda más que el violín, lo tengo claro, que no es precisamente el monetarismo. No, llama la atención que el Banco Central como que esté volviendo a las raíces, habida cuenta que, como tú mismo presentas, una cuerda más del violín, la teoría cuantitativa, no es claramente la guía. Pero quisiera hacer dos consultas respecto a esto. Una, ¿cuál es la función de la tasa de interés real? Que hace tiempo que no la veo en ningún informe del Banco Central. Es cierto que los forward de inflación han estado muy perdidos, pero de todas maneras uno podría presumir que hay un escenario incluso que la tasa de interés real sigue siendo negativa a pesar de las alzas de tasa. Un punto. Y el otro punto es que tiene que ver más con tu presentación y relacionado con la contingencia. Tú mismo muestras cómo ha caído la demanda de dinero en el último tiempo. Y la oferta de dinero tal vez esté cayendo más. O sea, la oferta de dinero en 12 meses está cayendo 21% en el caso de M1, 21% real, lo cual es más o menos tan violento como el 2008, si bien, pero en el margen también está cayendo, o sea, más allá de que vengamos de una base muy alta. Eso naturalmente anticipó la recesión del 2008-2009 y mi pregunta va a que si el Banco Central clásicamente mira la trayectoria del gasto privado como indicador líder de la inflación, o sea, ¿qué pasaría en el segundo semestre con el gasto privado cayendo fuerte, que anticiparía una baja de la inflación en el 2023, pero con la inflación todavía en escalada? O sea, ¿cuál es la disposición del Banco Central a seguir tomando medidas restrictivas en esa consideración, dado el mismo gráfico de demanda de dinero que tú presentaste en esas dos cosas? Gracias. A ver, yo no creo que, por lo menos en lo personal, que uno haya dejado de ser monetarista, digamos. O sea, si uno es banquero central, uno siempre es monetarista. La pregunta es un poquito más sutil. Es ¿cuánto me sirve esa famosa ecuación para análisis y para tomar decisiones? Y si de hecho aporta alguna información adicional útil que no capturo con el modelo tradicional de equilibrio general, estocástico, ¿cierto? Con la curva de Phillips, el consumo, la inversión que tenemos en el Banco Central. Mi conclusión después de hacer este ejercicio es que el dinero no aporta mucha información extra. Sí, o sea, como que es el espejo de lo que está pasando por el lado del modelo tradicional. Entonces, no es que estemos siendo de nuevo monetaristas, sino que hacemos la pregunta que siempre uno se quiere hacer, si es que algún indicador tú lo estás subponderando, y creo que no. Ahora, respecto al rol de indicador líder, ahí también hay una cierta sutileza, porque la reacción de la demanda por dinero y la oferta que acompaña, que como tú bien dices está cayendo, es el espejo de tasa de interés más alta que, haciendo las analogías familiares, como mi mamá me decía, cuando la tasa de interés era 0,5, daba lo mismo tener un depósito a plazo porque ni se notaba. ¿Ya? Pero ahora sí se nota. Entonces observamos cómo las cuentas corrientes están cayendo y cómo los depósitos a plazo están subiendo, y eso al final lo que es un M1 que se contrae. Es reflejo de la política monetaria en sí misma. Y nosotros tenemos una contracción económica en las proyecciones. Si creemos que este año vamos a crecer entre
1,5, 2, 2,25, que es nuestra proyección, y tenemos el primer semestre creciendo al 7, eso tiene una contracción secuencial y variación en 12 meses que van a ser negativa. No decimos, o sea, no es algo que nos estemos dando cuenta hoy día mirando el M1, algo que está directamente vinculado a nuestro escenario macro y que es un ingrediente esencial para la desinflación que tiene que ocurrir. Por supuesto, la pregunta siempre es interesante, es si es que la velocidad a la cual la contracción del gasto se va a producir y el softening que se va a producir en la macro para terminar de digerir el 12% de crecimiento que tuvimos en el 2021, que no olvidemos que fue hace 6 meses nomás, eso tenemos que digerir, si eso va a ser suficiente o no para generar la desinflación que nosotros tenemos planeada. Bueno, en el escenario que nos da es suficiente. ¿Okay? Respecto a la tasa real, es una pregunta también bien buena. La dificultad está en que uno nunca sabe cuál es el plazo ex ante para tomar la expectativa de inflación. O sea, ¿cuál es la tasa real relevante? ¿Es la inflación esperada a 6 meses, a 1 año, a 2 años? Lo que sí queda un poquito más claro es que si uno toma horizontes más largos, por ejemplo a 20 años, y toma la tasa en UEF de los créditos hipotecarios, esa tasa sí es una tasa real que uno puede decir no está contaminada con política monetaria de corto plazo, y esa claramente ha subido. De hecho, el segmento de la actividad que está más resentido ahora es el sector vinculado a la vivienda, a la construcción, producto de que el componente de tasas reales de largo plazo es indudable que ha subido. Ahora, no ha subido por la política monetaria, ha subido porque el pool de ahorro de largo plazo disponible para financiar esos proyectos hoy día es $50.000 millones más chico. Y eso tiene efecto, la oferta y la demanda tienen efecto, ¿cierto? Tenemos menos oferta, la tasa de interés va a ser más alta. ¿Cuál es la tasa real de corto plazo? A 6 meses, a 1 año, es difícil saber, es difícil tener una métrica que tú digas, esta variable es la que voy a mirar y porque me resume toda la información disponible. Más bien es toda la trayectoria de inflación y tasas la que de cierta forma se subsume en condiciones financieras. Entonces no hay una variable específica que uno quiera mirar en términos de tasa real, de corto plazo. Gracias, Pablo. Tenemos aquí 2 preguntas, propongo hacer la junta de tal manera de... Don Pablo, muy buenos días. Muchas gracias por su muy pedagógica exposición. Quiero aprovechar de agradecer también a la universidad y al Club Monetario por esta invitación y a usted, don Sebastián, por su gestión. Dicho eso, quiero caer en la siguiente pregunta. Coincidiendo con lo de la ecuación cuantitativa del dinero, y si yo pudiera simplificar como al máximo cómo entiendo lo de la inflación, partiendo del supuesto que es una cuestión causada por lo monetario, en realidad son las expectativas de la oferta agregada lo que termina produciendo la inflación, porque lo que tengo claro es que la oferta agregada no le sigue el tranco al aumento de la masa monetaria normalmente. Y claro, también entiendo que el Banco Central históricamente ha creído que el tranco lo pueden seguir cuando tiene un rango meta del 3% anual. Entonces, ¿cuál es el punto concreto? Y es que pareciera ser entonces que es la incertidumbre lo que todavía está produciendo una parte importante de la inflación y una incertidumbre también de componente interno. Dicho eso, aquí viene la pregunta. Y es que el Banco Central de Chile no solo gestiona la política monetaria, sino que la cambiaria. Y si la Fed está subiendo las tasas de interés y eventualmente en un mal escenario que podría estar gatillado o potenciado por el próximo plebiscito, podría haber un interés masivo por comprar divisa norteamericana, fuga de capitales, diríamos, que en alguna medida se ha producido. Entonces, el Banco Central de Chile, en un mal escenario, en donde efectivamente todo complote para que siga subiendo el tipo de cambio, ¿qué capacidad de aguante y resistencia tendría, si es que lo han podido evaluar, toda vez que las reservas han bajado, digamos, en el último par de años, hasta donde yo entiendo, porque tendrían que entrar a sostener justamente el tipo de cambio que en algún minuto se disparara? ¿Hay algún análisis en ese sentido? O dicho de otra manera, quizás todavía no lo hay porque no hemos pasado el plebiscito el 4 de septiembre. ¿Es un escenario realista pensar que de ganar una cierta opción, la de la apruebo, en definitiva las incertidumbres de la oferta agregada se incrementen y por esa vía haya una mayor demanda de divisa y junto con lo de la FED, en definitiva el Banco Central tenga que intervenir en el mercado cambiario? Esa es la pregunta. Gracias. Gracias. Juntemos preguntas. Lorena, ahí. Gracias. Cortita. ¿Qué comentario tienes tú cuando uno ve Suiza, por ejemplo, con una inflación de 2,5%, China de 1%? Me gustaría comentarios sobre eso y si no es una demostración de que realmente
es un monetary phenomenon el asunto de la inflación. Y lo otro, mi cabeza muy simple, trata de interpretar las cosas y ver cómo se mueven los precios relativos y cómo se mueve el índice de precios, que son tricky porque pareciera ser la misma cosa, pero no es lo mismo. En un mundo de un bien viene un impacto del petróleo donde M es un peso. Resulta de que en la medida de que ese impacto desaparece, el índice de precios es más alto y lo que pasa es que somos más pobres. No es esa realmente la explicación de lo que está pasando en Chile, acostumbrarnos a un índice de precios mayor y este país es más pobre. Eso, gracias. Gracias. Pablo. Oye, súper buenas preguntas. Yo estoy de acuerdo que uno de los supuestos que nosotros tenemos en nuestra proyección es que el crecimiento tendencial eventualmente vuelve a 2,5, 3, después de los 2 años que tenemos que acomodar este exceso de gasto que hubo el 2021. Ahora, si uno tiene un escenario de mucho menos crecimiento, y eso lo incorpora hoy día, va a posiblemente decir, acá hay un shock de oferta agregada, para seguir el ejemplo que está dando acá, que va a ser más inflacionario. Entonces, indudablemente ese puede ser un supuesto que está entrando en las proyecciones de inflación. Respecto a la intervención cambiaria, primero, el régimen de flotación ha funcionado muy bien. Yo creo que lo primero que hay que decir acá es que el régimen de flotación es un régimen que permite acomodar el 90% de las cosas que le pasan a la economía. Hay algunas cosas que no se pueden acomodar, que son más permanentes. Por eso estamos hoy día con lo que tenemos y no con un tipo de cambio más apreciado. Y la decisión de intervenir habitualmente se hace cuando uno detecta que hay un movimiento que está siendo no solamente inusual, sino que además fuera de fundamentos o dañino para la macro. Entonces, un escenario donde la Fed se va mucho más agresivamente a subir tasas, y eso implica que las economías emergentes van a tener que acomodarse con depreciaciones cambiarias, bueno, como que ese va a ser el mundo de los próximos años, en caso de que ocurra. No es una situación que mecánicamente te gatille una intervención cambiaria. Tiene que haber un movimiento que uno diga no está respondiendo a fundamentales, no está siendo justificable con lo que uno observa y además está siendo dañino para la macro. O sea, es un test bastante ácido y por eso que las intervenciones han sido bien esporádicas. Respecto al punto del precio del petróleo, creo que también es bien bueno porque toda la razón, o sea, un aumento del precio del petróleo de una sola vez conlleva cambio en precio relativo y no necesariamente lleva aparejado un aumento inflacionario permanente. Yo creo que eso es clave y la historia que hemos tenido en el pasado con, yo me acuerdo, el primer IBOM, estoy volviendo a la PlayStation, ¿cierto? El primer IBOM, ¿no es cierto?, que publicamos en mayo del 2000, año 2000, más de 20 años atrás, tenía un recuadro sobre el precio del petróleo, porque ahí el precio del petróleo había pasado de $9 a 25. Tuvimos el tema con la tarifa a la micro, nosotros nos acordaremos, o sea, hay un efecto del precio de los combustibles sobre la inflación que puede ser más bien de corto plazo, pero no es algo necesariamente permanente. Lo que ocurre, yo creo, con lo que está pasando hoy día, es que el efecto en el precio del petróleo no es un shock puramente de oferta. No es que, por ejemplo, la OPEP decidió cambiar sus planes de producción para incrementar el precio del petróleo, sino que más bien tiene que ver con una disrupción geopolítica que puede ser bien persistente, bien permanente, con efectos reales muy grandes en la zona euro, con además implicancias en precios de otras cosas, como los fertilizantes, como los alimentos, y no solamente eso, sino que además se monta sobre una situación macro desequilibrada ya de partida. Eso en Chile y en otras partes como Estados Unidos, una economía que ya estaba sobrecalentada, que ya estaba generando inflación producto de excesos de demanda, que sobre eso tú le agregues un shock de oferta. Claro, la reacción no es la misma que si fuera por shock de demanda, pero tiene que haber alguna reacción producto de que la propagación de este shock de petróleo puede ser mucho más persistente dado el entorno y dadas las características que tiene en especial. Respecto a China y Suiza, bueno, yo creo que es distinto. O sea, Suiza es de los países que le ha costado generar inflación. Tenían tasas de interés negativas, de hecho. Menos 0,75 por años y años y años y años. Siguen siendo negativas, de hecho. Cosa que pensamos que no se podía hacer. Eso nos enseñaban en la universidad. Tasa de interés negativa. Lo que ocurre con Suiza es que tiene esta característica de moneda refugio, donde la prima por riesgo cambiario va en la otra dirección.
incluso frente a incertidumbre geopolítica, que a nosotros nos pega depreciando el tipo de cambio, a ellos les pega fortaleciendo la moneda. Entonces, un escenario de incertidumbre geopolítica para ellos es muy desinflacionario. No solamente tienen problemas económicos, sino que además la moneda se les fortalece. Entonces tienen el efecto doble de mucha contractividad frente a un escenario de incertidumbre. Y si tú miras la decisión que tomaron fue bien interesante. Anunciaron que iban a subir la tasa, pero que estaban listos para intervenir si es que se les apreciaba mucho la moneda. O sea, viven es un mundo totalmente distinto al que estamos acá, donde por más que ellos aumenten el balance, que es a magnitudes parecidas o incluso mayores a lo que ha hecho la Fed, la dificultad para generar inflación es porque su moneda es una moneda refugio y de repósito de valor muy, muy fuerte. Respecto a China y otros países asiáticos, creo que es interesante la duda que hay de cómo han logrado no generar tanta inflación a pesar del COVID. Y mi interpretación es que en realidad el COVID tuvo dos componentes. Tuvo un componente de restricción de oferta bien severo, que tenía algún grado inflacionario, por supuesto, pero además después tuvo políticas de apoyo que fueron con mayor o menor grado agresivas. En el caso nuestro fueron tremendamente agresivas y por un tiempo bastante más prolongado, incluso después de que ya pasó el COVID. En cambio, en China, las políticas de apoyo macro han sido relativamente limitadas. Entonces, han tenido un efecto de mayor inflación producto del COVID, pero no ha sido exacerbado por políticas de gasto, transferencias de la magnitud que hemos visto en otras partes, como en Chile o en Estados Unidos. De hecho, China está en un proceso de desaceleración. Evitaron tener tanto problema al principio, pero están en un proceso de desaceleración y por tanto la mezcla entre oferta y demanda agregada no está siendo tan conducente a generar inflación como en otras partes. Esa sería mi interpretación. Gracias. Tenemos espacio para un par de preguntas más. Había una pregunta por acá. No sé si hay alguna otra y hacemos las dos juntas. Ahí hay dos preguntas. Ya. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación al Club Monetario y a la Universidad Finisterre. Consejero, yo le quiero hacer una pregunta. Bueno, dos preguntas. Una que tiene que ver con, si bien tenemos claro que la inflación en 2021 y parte de lo que va a ser 2022 va a ser un fenómeno monetario totalmente, ¿qué pasa con este shock de oferta que se ha ido generando? Por ejemplo, el tema del caso del petróleo. Usted muy bien dijo que no había como una intervención por parte de la OPEP de que ya vamos a alterar la producción para aumentar los precios. De hecho, no ha sido tan así y además de eso, la misma OPEP afirma de que la demanda todavía está muy por debajo del previo a la pandemia. Eso es uno. Segundo, también sumado a otros los efectos geopolíticos que tuvo la invasión rusa a Ucrania, tenemos otros problemas como la prohibición de las exportaciones de trigo en el caso de India, la crisis de Shanghái, básicamente otra crisis de la cadena de suministro, cadena logística. Y eso por un lado, ¿y qué tanto puede influir este shock de oferta como factor externo a la inflación para lo que queda desde 2022 y si es que parte de 2023? Y la segunda duda tiene que ver un poco con lo último que comentaban respecto a la última pregunta sobre qué pasa con los países asiáticos y el caso de Japón en particular. Porque si bien Japón ha tenido estas políticas monetarias bastante más agresivas en términos de ser expansiva, siguen teniendo este problema de que no pueden generar inflación, además de tener una economía muy contractiva. Eso. Gracias. ¿Hay un espacio de última pregunta o la juntamos? Buenos días. Con respecto a la pregunta que generaron acá, ¿cuál es el efecto que tiene la incertidumbre sobre la Constitución, las inversiones, la propiedad privada? ¿Qué intervención puede realizar el Banco Central si es que esto llega a afectar enormemente a la economía? Y mi segunda pregunta, que es un poco ajena, ¿qué rol juega el Banco Central frente a las criptomonedas y si es que esto generaría también inflación? Gracias. Gracias. Oye, sí, todas estas preguntas lo hacen a uno pensar. Esa es la idea, ¿cierto? Primero, quiero clarificar el mensaje de mi presentación. Creo que hay una convicción profunda de que la inflación en el largo plazo es un fenómeno monetario o que la política monetaria es en el largo plazo el principal determinante de la inflación. Por algo, siendo la meta del Banco Central 3%, no me extraña que en los últimos 20 años la inflación en promedio haya sido 3,2,
no es casualidad. Pero eso es en largo plazo, o sea, hablando de 5, 10, 20 años. Lo que también es cierto es que el análisis monetario no es tan útil para las decisiones más que uno tiene que tomar en el día a día. ¿Ya? O sea, ver el dinero, como le decía a Leo, ver el dinero, el M1 que está cayendo hoy día, no me aporta más información que la que ya tengo viendo dónde está la tasa de interés. Entonces, el análisis tradicional que hacemos en el banco con los IPOM y las reuniones de política monetaria parece ser suficiente porque los agregados monetarios reflejan eso, es una especie como de reflejo o un espejo, no aporta información adicional. Ahora, respecto a las perspectivas de inflación, yo creo que acá la labor fundamental para que la inflación converja es que se resuelvan los desequilibrios macro que tenemos en Chile. Esa es la tarea prioritaria, que es tarea que depende de nosotros en Chile. No depende de la Fed, no depende de Ucrania, no depende de China, depende de nosotros. Tenemos un desequilibrio macro significativo, tenemos una economía que está operando por encima del potencial. Una manera de verlo simplemente es que el año 2021 crecimos el 12%, la mitad de ese 12% fue salir del hoyo del COVID, el otro 6%, que fue en 6 meses, es como un punto de PIB por mes, equivale a 2 o 3 años de crecimiento potencial. O sea, encajamos 2 o 3 años de crecimiento potencial en 6 meses. Eso tenemos que digerirlo, tenemos que procesarlo. Y eso son el 2023, el 2022. Por lo tanto, ese es el principal factor que lleva a que la inflación vaya convergiendo a la meta. Incidentalmente, volviendo a la pregunta que me dieron de la mesa de al lado, un desafío muy grande es justamente el hecho de que con shocks de oferta como el petróleo tenemos una situación de impacto en los ingresos. Hay un desafío tremendo para decir, bueno, si queremos compensar esa pérdida de ingresos a nivel macroeconómico, vamos a tener un problema mayor porque nunca vamos a converger de vuelta con la inflación. Distinto es tener medidas focalizadas, segmentadas, pero si queremos eliminar todo el efecto contractivo de este shock externo, nos vamos a encontrar con un problema, porque somos más pobres, porque importamos petróleo. Hay un tema de distribución de ese costo, pero no podemos pretender que todo va a ser igual si es que tenemos este tremendo cambio de las condiciones internacionales, que tienen que ver también con variables como los temas logísticos, que bueno, también van en la misma dirección. Respecto a la pregunta sobre la incertidumbre, una primera parte es decir, mira, buena parte, una fracción significativa de lo que nosotros vemos y lo que pasa en este país ya está reflejado en las variables financieras relevantes. Que el tipo de cambio, que el peso esté depreciado, que las tasas de interés de largo plazo estén donde estén, que los créditos hipotecarios sean más caros, ¿cierto? Todo eso, todo el universo de variables financieras refleja el estado actual de nuestro país. No es algo que dependa de un resultado en particular en un día de septiembre. ¿Ya? Eso va a revelar información adicional, pero pero las encuestas dan algunas luces también. Entonces tú tienes mucha información que ya está contenida hoy día. Entonces, di una charla en una universidad hace unas semanas atrás y me preguntaron una cosa muy parecida y dije, mira, el proceso de reducción de incertidumbre es un problema que toma tiempo, que no depende del Banco Central necesariamente de única forma. Nosotros podemos contribuir a la parte de estabilización financiera y de precios. Pero hay un montón de iniciativas de parte de todos nosotros en Chile para tratar de ir reduciendo ese grado de incertidumbre y va a depender de todos nosotros. No es algo que dependa de una institución, de una fecha, de un evento, ¿cierto?, de la materialización de algún resultado, sino que es un proceso que va bastante, que va a tomar su tiempo. O sea, es una cosa que tiene que ir de esta forma decantando. Y esos son procesos sociales que hay que leer la historia. Yo les recomiendo leer historia, ¿cierto? Porque hay momentos de la historia que han pasado cosas parecidas. Sobre las criptomonedas, acá yo creo que hay 2 iniciativas que son interesantes. Una es que hay una ley fintech en el Congreso que en el ámbito de los criptoactivos busca distinguir entre lo que son más precisamente criptomonedas, que pueden ser sustitutos del efectivo, y otros criptoactivos como el Bitcoin, que es básicamente un instrumento de especulación. ¿Ya? ¿Por qué un instrumento de especulación? Porque una cosa que uno aprende en economía es que todo activo que está ofrecido de forma inelástica está sujeto a burbujas. Esa es la realidad. Todo activo que está ofrecido en cantidad fija
está sujeto a burbujas. Y el Bitcoin está ofrecido en cantidad fija. Entonces, está sujeto a burbujas. De hecho, no tiene valor fundamental, así que su valor es solo burbuja. ¿Ya? A diferencia de eso, las criptomonedas o el dinero de banca central electrónico, que hay discusiones en el Banco Central, que es la segunda iniciativa que tenemos para ver si lo vamos a implementar, la gracia que tiene, siguiendo la analogía de Manuel, es ofrecer un activo que tiene oferta totalmente elástica, a uno con el peso. Entonces, donde su oferta es totalmente elástica, luego no está sujeto a burbujas, sino que tiene un precio determinado, que es un peso, por ejemplo. Y que la idea es facilitar la vida de la gente. Aquí no tenemos como propósito como Banco Central crear competencia en la intermediación financiera, sino que básicamente si hay mérito para crear una criptomoneda o un dinero digital de Banco Central que le facilite la vida a las personas, donde las personas hoy día pueden acceder a su cuenta vista, a transferencia electrónica, al efectivo. Si hay mérito en crear una nueva clase de activo que sea un dinero electrónico de Banco Central, pero cuyo propósito es facilitar la vida a las personas. No es hacer cuestiones de tipo más ingeniería financiera, sino que es un objetivo bien simple. Y en ese ámbito yo creo que puede haber mérito, pero tenemos que evaluarlo y por supuesto un trabajo que requeriría eventualmente también cambios legales. Eso. Muchas gracias, Pablo. Quisiera aprovechar, podríamos estar acá mucho rato, obviamente, pero no hay otras tareas y Pablo tiene que viajar además, así que quisiera agradecerte muy personalmente por esta tremenda exposición y conversación. Creo que ha sido muy interesante para todos. Quisiera agradecer personalmente, como dije anteriormente, la posibilidad de haber estado acá presidiendo Club Monetario y darle muy cordialmente la bienvenida al futuro presidente Manuel Marfán, que no me cabe duda que lo hará con gran brillo. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en otra oportunidad.